Hola, hola de nuevo queridos estudiantes. En esta ocasión vamos a revisar el contenido de las unidades 7 al 9 de nuestra materia producción. Esto es para la sesión 3 en la cual abarcamos unidades 7, 8 y 9. Vamos a revisar todo el marco conceptual de esta sesión y podemos ir analizando algunos aspectos de la misma. Así que vamos con la primera unidad. Bueno, la unidad 7 habla de auxiliares del proceso y con proceso seguimos refiriéndonos al proceso de producción que se lleva a cabo en cualquier empresa y en cualquier instalación de producción industrial. Entonces ya conocemos el proceso y vamos a hablar un poquito acerca de algunos procesos o subprocesos que funcionan como auxiliares del proceso en general. Vamos a continuar hablando de la planta. Ya hablamos en la sesión anterior acerca de las instalaciones, especialmente de los factores que determinan la selección de un sitio para la instalación de la planta, pero ahora vamos a ver algunos aspectos acerca de su diseño y de la distribución que ésta tiene dentro de la misma. Y al final, en el capítulo 9, vamos a hablar un poco acerca de los análisis que se pueden llevar a cabo al proceso, pero especialmente algunas metodologías que sirven para mejoramiento de los procesos establecidos, a través de los cuales se busca eficientar los mismos y también se busca que la empresa llegue a ser más competitiva y por supuesto que sus utilidades también vayan alcanzando mejores cifras en los índices de productividad y de utilidades. Muy bien, vemos primero la unidad 7 que habla de los auxiliares del proceso. Bueno, nosotros debemos entender primero que en toda instalación industrial existen sistemas auxiliares del proceso general. Y estos sistemas auxiliares están diseñados para ayudar en el correcto funcionamiento del proceso de producción que se ha diseñado, que se ha seleccionado de acuerdo al rubro de la planta y de acuerdo a la manera en que ésta está produciendo. Y para ello estos sistemas auxiliares deben estar diseñados, o más bien están diseñados para resolver las necesidades de cada planta, necesidades que ya se sabe que surgen en un momento dado o necesidades que pudieran ser emergentes. ¿Y a qué tipo de necesidades nos referimos? Bueno, de manera general pudiera suceder algunas fallas a lo largo del proceso en general, pudiera haber también algunas averías técnicas en cuanto al equipo, a la herramienta o algunas partes de la maquinaria que requieran intervención, y también en el almacenamiento de la materia prima o del producto terminado, todo lo que tiene que ver con inventarios. Algunos factores que disminuyen la operatividad de la planta y que hacen necesario el uso de sistemas auxiliares son, como ya mencionamos de manera general, aquí mencionamos que hay, por ejemplo, fallas eléctricas o de equipos, desgaste o deterioro de piezas, o la capacidad de almacenamiento de materias primas y productos terminados que debe administrarse también adecuadamente. Eh, Otra de las cosas que es importante considerar dentro de las instalaciones industriales, y esto cobra una importancia y una relevancia muy grande, es lo que tiene que ver con el manejo de materiales, ¿sí? En todas las plantas industriales, en todo proceso de fabricación
de producción, ya sea donde se procesa y fabrica productos nuevos o donde solamente se hacen ciertas modificaciones a una materia prima. En todos estos procesos se manejan también componentes de índole químico o industrial que se adquieren a otras empresas que están encargadas de suministrar. También hay materiales para el proceso. Hay ciertos productos terminados que se utilizan para ensamblaje en algunas plantas. Hay materiales de empaque o embalaje para los productos terminados, bolsas, cajas, empaques, etcétera. También suministros para mantenimiento de equipos o para su funcionamiento adecuado, aceites, grasas, combustibles. También para reparación, donde se pueden utilizar diferentes componentes químicos o algún tipo de herramientas especializadas. Y también hay desperdicios y desechos que pueden clasificarse de diferentes maneras, desde los que no son tóxicos o que son degradables hasta los que son tóxicos que requieren algún manejo especializado porque podrían representar algún tipo de riesgo biológico. Entonces, estos varían en tamaño, forma, propiedades químicas y características especiales y por lo tanto requieren un manejo adecuado dentro de toda instalación industrial. Para ello existe diferentes guías o diferentes procedimientos debidamente establecidos por las organizaciones gubernamentales y que determinan el uso y manejo de todos estos tipos de materiales o residuos. Entonces, el sistema de manejo de materiales es la totalidad de una red de transportación que recibe los materiales, los almacena en inventarios, los mueve de un sitio a otro entre puntos de procesamiento dentro y entre edificios y finalmente deposita los productos terminados en transportes que los entregan a los clientes. ¿Sí? Aquí hablamos de manera muy general, desde productos terminados hasta residuos de productos que algunas empresas están dedicadas a darles algún uso también o algún procesamiento diferente. Hablamos de, por ejemplo, residuos químicos como por ejemplo aceites que se utilizan para la lubricación de algunas plantas o máquinas y que cumplen un ciclo de vida o de utilidad en una máquina en específico. Entonces esos aceites hay otras empresas que los adquieren, los compran para darle un procesamiento y darle otro uso o reutilizarlos. Y así pudiéramos mencionar otro tipo de combustibles o materiales que son adquiridos. Entonces, cuando estos materiales cumplen un ciclo y deben tener un manejo, porque también ingresan a la planta, también tienen una entrada a la planta, porque son adquiridos a empresas dedicadas al suministro de estos elementos y la entrada, el ingreso a la planta de procesamiento implica también un manejo y un uso adecuado. Esto implica una descarga, implica un almacenamiento en áreas especializadas, implica que se añade o se suministra a los equipos que lo requieren y que cuando ya han cumplido su ciclo deben ser llevados también a espacios o áreas específicamente diseñadas para su almacenamiento dentro de la planta hasta que vengan quienes se encargan de sacarlo y llevarlo a otros lugares. Entonces, todo este manejo debe estar contemplado también dentro del diseño de la planta para cada uno de los materiales o residuos que se tienen que implementar y después de un ciclo de uso se tienen que desechar o sacar de las instalaciones. También
Dentro de las instalaciones de la planta se requieren procesos para la rehabilitación de piezas, las cuales se utilizan dentro del proceso de producción. Y para ello se requiere que la planta cuente con áreas específicas, que podrían ser talleres de mantenimiento, y en el caso específico de la rehabilitación de equipos o de ciertas piezas o herramientas. Para ello se requiere de talleres de mantenimiento o de ciertos procedimientos que pueden implicar algunas intervenciones como las que mencionamos aquí, por ejemplo, plasma spray de alta energía, arco spray de alta energía y o sistema híbrido de partículas supersónicas. Esto especialmente se lleva a cabo por compañías especializadas que pueden vender o prestar un servicio a la planta industrial, ya que cuando se habla de maquinaria especializada, hablamos de equipos también especializados, pero también sabemos que los fabricantes de equipos pueden o brindan un servicio de, en el que responden ante ciertas fallas, ¿no? Lo que conocemos como garantía. También los inventarios es un elemento importante dentro de la planta y el procesamiento. Entonces, sabemos que los inventarios representan la existencia de bienes almacenados y que en el caso de una planta de producción nos referimos especialmente a aquellos bienes que se almacenan para ser utilizados en las operaciones productivas, sea de compra, alquiler, venta, para uso o transformación, y están constituidos por materias primas, sus productos en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y los productos terminados. Todo esto requiere un almacenamiento en algún momento o en algún punto de la producción, requiere un almacenamiento dentro de la planta. Entonces, los inventarios es la administración, la manera en que se contabiliza, se controla, se administra todo este almacén, todo este tipo de cosas que, como ya mencionamos, eh, tienen una utilidad en el proceso de producción. Aunque también se puede hablar de inventarios de productos terminados, por supuesto, ya todo aquello que la planta ha producido y que pasa también algún tiempo, que puede ser muy breve, hasta tiempos prolongados, dentro de almacenes para que de ahí salgan en dirección a los usuarios o consumidores o distribuidores del producto terminado. Entonces, actualmente los inventarios presentan una doble imagen, buena y mala. Eh, Hay muchas razones por las que se desean mantener los inventarios, pero también hay razones para no hacerlos. Muchas plantas industriales, muchas empresas, muchas fábricas han optado por el desuso o por dejar de usar inventarios, y esto responde a un modelo de producción y de control que ha cobrado desde hace ya muchos años mucha fama por su eficiencia en el manejo de las entradas y las salidas para el proceso de producción, y lo cual representa una muy baja utilidad o un bajo uso del inventario, y ese es el sistema justo a tiempo, también conocido por todos. Entonces hay razones para tener inventarios, pero hay razones también por las que muchos ya deciden no hacerlo. ¿Cuáles serían algunas de las razones por las que sí se necesitan inventarios, o algunos de los argumentos que se pueden tener para el uso de los inventarios? Se habla de ventajas para el uso de ellos, y la mayor ventaja reside en la reducción
de ciertos costos a la hora de producir. Por ejemplo, costos de pedir. Ya no, si mantienes inventario, si mantienes en almacén la materia prima que necesitas para iniciar la producción, entonces no tienes que pedir a tus proveedores. Si tienes en almacén también lo que necesitas para la producción, no pierdes tiempos por el hecho de que hagan falta. Es decir, suples inmediatamente lo que necesitas. Tampoco generas costos por adquirir y tampoco generas costos por asuntos de calidad por arranque, esto relacionado a lo anterior. Entonces, los inventarios pueden ser indispensables para una operación eficiente y efectiva de los sistemas de producción. Esto es lo que responderían aquellas empresas que optan por mantener inventarios para el inicio de sus procesos de producción. Pero ¿cuáles son las respuestas o los argumentos que algunos dan para ya no usar inventarios o ya no mantener almacenes que de hecho generan costos? Algunos dicen que los inventarios hacen que ciertos costos aumenten. Obviamente, el primero de ellos es el costo de almacenamiento. Tener una bodega, por decir así, o un almacén en el que se tengan que mantener toneladas de materia prima X o Y para la producción y que se utilice en cualquier momento, eso implica toda una serie de costos de mantenerlo ahí. Mantenerlo en las condiciones adecuadas, mantenerlo bajo la temperatura adecuada, mantenerlo libre de plagas que pudieran dañarlo, el manejo, el trasiego de esos elementos de un lugar a otro, que se pudiera requerir incluso maquinaria ligera para todo eso. Entonces eso genera un costo. Costo de sensibilidad hacia los clientes, costo de coordinar la producción y costo de un rendimiento sobre la inversión disminuido. Todos estos costos están implicados en el mantener inventarios y por eso es que muchísimas empresas han optado por nuevos modelos en los que los inventarios se reducen al mínimo y con ello también reducen todos estos costos que terminan reflejándose en uno de los aspectos más importantes, que es la competitividad, porque reducen costos de producción donde estarían incluidos el mantenimiento de los inventarios. Bien, ¿cuáles son los tipos de inventarios que tenemos? Tenemos inventarios según su forma, inventarios de materias primas, inventarios de productos en proceso de fabricación, inventario de productos terminados, inventarios de suministros de fábrica. Tenemos también inventarios según su función y en este caso hablaríamos de inventarios de seguridad o de reserva, inventarios de desacoplamiento, inventarios de tránsito, inventarios de ciclo, inventario de previsión o inventario estacional. Y según el punto de vista logístico, se habla de inventarios en ductos, inventarios de existencias para especulación, inventarios de existencias de naturaleza regular o cíclica, inventarios de existencia de seguridad y existencias obsoletas, muertas o pérdidas. En la parte de abajo ustedes pueden ver un link o una referencia para poder consultar en esta página la definición de cada uno de estos tipos de inventarios y de los que hemos mencionado también en este apartado de la presentación. Muy bien, vamos a hablar un poco ahora acerca de la planta y como lo hemos dicho ya en la presentación de la sesión anterior, estuvimos hablando un poco acerca de aquellos factores que determinan la ubicación geográfica de una planta. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los elementos que componen una planta en su interior y la manera en que estas son también diseñadas. Entonces tenemos que para el diseño de plantas industriales se disponen físicamente las instalaciones, las cuales son diseñadas, valga la redundancia,
con la meta de producir productos y servicios que cumplan con las necesidades de los clientes. Esto significa que las disposiciones físicas deben ser capaces de procesar o elaborar los productos con rapidez para su entrega a tiempo. Es decir, lo primero que se tiene que tener en cuenta es qué vamos a producir en la planta que queremos construir. ¿Qué es lo que vamos a producir? Si vamos a producir zapatos, entonces la planta debe estar diseñada de tal manera que se cumpla la meta de producir zapatos y que todas sus disposiciones físicas, todo su diseño físico esté orientado de tal manera que el proceso se pueda llevar a cabo de manera eficiente y en el tiempo récord o en el tiempo mínimo los zapatos estén elaborados para ser entregados a tiempo a nuestros clientes. Para ello también implica una planeación muy profesional, y para ello existen expertos en el diseño de plantas, ¿no? Hay incluso compañías dedicadas a todo esto, al diseño específico, de acuerdo a lo que una empresa desee producir. Y todo ello implica planear la ubicación de muchísimos elementos. Aquí mencionamos algunos como máquinas, estaciones de servicio, estaciones de trabajo de los empleados, área de servicio a clientes, área de almacenamiento de los materiales, pasillos, servicios sanitarios, comedores, bebederos, paredes internas, oficinas, salas de cómputo, patrones de flujos de materiales y de personas, entre muchas otras. Todo esto se tiene que contemplar desde el principio, desde el diseño, desde que se plantea su diseño arquitectónico hasta que especialistas llevan a cabo un diseño previo a partir de diferentes programas computacionales en los cuales se llevan a cabo de manera virtual los diseños para analizar todas las veces que sea necesario todo ese diseño, y de tal manera que cuando la planta sea construida pueda seguir un diseño específico que permita que los objetivos se logren en tiempo y forma. Entonces esto lleva a que debe haber una distribución adecuada dentro de la planta, y entre los muchos objetivos del diseño, como ya dijimos, de las disposiciones físicas de una planta, el foco central de la mayoría de las disposiciones físicas para el proceso de manufactura es minimizar el costo de procesamiento, de transporte y del almacenamiento de los materiales. Hay por lo menos estas áreas esenciales que aquí se mencionan y que representan el foco central de las disposiciones físicas. Todo lo que ya mencionamos, todas aquellas áreas que deben estar consideradas, deben organizarse físicamente para que se logre que el proceso de manufactura en el proceso de manufactura se minimice el costo de procesamiento. Sabemos que todo proceso tiene un costo en el cual están incluidos desde las materias primas, así como los combustibles, la energía eléctrica o de cualquier tipo, la maquinaria que se está utilizando y su desgaste está incluido, así como la mano de obra de quienes, de los seres humanos que como empleados llevan a cabo también diferentes acciones en el proceso. Entonces, la distribución de una planta es eficaz si se logra orientar todos estos elementos con el objetivo de minimizar el costo de procesamiento, el costo de transporte y del almacenamiento de materiales. Cuando esto se consigue, entonces estamos hablando de que hay una excelente distribución en la planta. Entonces esto lleva a que existan objetivos de disposiciones físicas para la operación de manufactura. En primer lugar, esto implica que debe haber suficiente capacidad de producción, reducción de costo de manejo de materiales, dejar espacio para las máquinas de producción, uso y productividad elevados de mano de obra, espacio para usuarios y espacios adecuados,
proporcionar seguridad y salud a los empleados y facilidad en el mantenimiento. También los objetivos se orientan adicionales en cuanto a disposiciones físicas para la operación de almacenes. Esto implica la carga y descarga eficiente de transporte, la selección, llenado de pedidos y cargas unitarias, así como facilitar los controles de inventario y promover un registro de inventarios precisos. También hay objetivos adicionales en cuanto a la disposición física de las plantas para la operación de servicio, es decir, que haya comodidad y conveniencia a los clientes, entorno atractivo a los clientes, despliegue atractivo de la mercancía, reducción de recorrido de personal o clientes, confidencialidad en ciertas áreas de trabajo y comunicación también entre áreas de trabajo. Y también existen objetivos adicionales en cuanto a disposición de plantas para las operaciones de oficinas. Y esto tiene que ver con un reforzamiento de la estructura organizativa, reducir el recorrido del personal y los clientes, brindar confidencialidad en áreas de trabajo y promover la comunicación entre áreas de trabajo. Y también hay otras disposiciones físicas que son básicas para las instalaciones de manufactura, y esto tiene que ver con las disposiciones físicas por procesos según el proceso que se vaya a llevar a cabo, disposiciones físicas por productos, disposiciones físicas para la manufactura celular, disposiciones físicas para posición fija, y hay también disposiciones físicas mixtas donde se implementan diversos aspectos de las formas de procesamiento anteriormente mencionadas. Muy bien, ahora llegamos al capítulo 9, que tiene que ver con análisis y mejora de los procesos. Sabemos que existe un proceso general para el cual se ha diseñado la planta y que tiene que ver con ese producto o ese procesamiento que se le aplica a cierto producto y que al final sale como un producto terminado y listo para su distribución en el mercado. Y como ya mencionamos también, todos los procesos enfrentan diferentes etapas en los cuales pueden sufrir alteraciones por factores externos al proceso, que tiene que ver con posibles fallas en la maquinaria, posibles fallas en las instalaciones, también que puede tener que ver con diferentes efectos de la naturaleza, como ciertas contingencias ambientales o de salud, y también que pudieran tener que ver con la avería en ciertas piezas o partes de la maquinaria que requieran una intervención. Entonces, para todo ello existen diferentes subprocesos que pudieran ayudar a la mejora de todo esto. Entonces, vamos a ver en qué consiste el análisis para mejorar los procesos y qué metodologías nos pudieran servir para esta mejora. Bueno, en cuanto a la mejora y control de procesos, sabemos que la forma en que una empresa planea y controla la adquisición de materiales, la fabricación y el trabajo necesario para la producción de los productos depende del tipo de sistema de planeación y control de producción que ésta utilice. Veamos entonces algunos de estos. Bien, se utilizan 4 procedimientos de planeación y control de producción de manera general. El primero se llama sistema de agotamiento de depósito. La primera imagen que vemos aquí, tomada del libro de nuestra bibliografía, nos ilustra en qué consiste este sistema de agotamiento de depósito, que tiene que ver con una secuencia en el abastecimiento. Recomendamos que se consulte en el libro en su apartado respectivo. Tenemos sistemas de empujar, sistemas de jalar,
y también enfoque a cuellos de botella. Entonces, estos son procedimientos de planeación que se establecen desde un inicio y que contempla ya los diferentes eventos que pudieran darse en el sistema de producción y que también permite contemplar algunas medidas para el mejoramiento de los procesos ante estas circunstancias. Es como una especie de prevención ante estas posibles eventualidades. Aquí está la página de las páginas en el libro Administración de Procesos de Producción y Operación de nuestra bibliografía base, para que se pueda consultar lo que ya mencionábamos con respecto a estos sistemas de planeación y control de la producción. Entonces, tipos y procedimientos de mejora. Bueno, la mejora de procesos consiste en el análisis del proceso como se encuentra, llamada de fase as is, para encontrar ineficiencias y actividades que se puedan realizar de una forma mejor, con el objetivo de definir los objetivos, el flujo de trabajo, el control y la integración con otros procesos, ¿sí? Entonces, vamos a que el análisis consiste precisamente en poder detectar aquellos momentos o aquellas partes del proceso en el cual haya ineficiencias o en el que se estén llevando actividades que pueden ser totalmente mejorables. Y esto con el objetivo de poder definir los objetivos que se siguen y también en qué momento se pueden integrar o aplicar procesos de mejora. Entonces, aquí vemos algunas maneras de analizar los procesos. Tenemos análisis de las métricas de rendimiento. Esta es una metodología para medir o analizar la funcionalidad del proceso. Análisis de las interacciones con los clientes, reglas del negocio, handoffs. Y esto tiene que ver con, como ya lo dijimos, con algunas metodologías. Cuando hablamos de análisis de métricas de rendimiento, estamos hablando de estadísticas que nos pueden ayudar a determinar con respecto a tiempos, una manera de medir los tiempos, las pautas necesarias para que el proceso se esté llevando a cabo de manera adecuada. El segundo tiene que ver con las interacciones con los clientes, es decir, si la entrega está siendo adecuada, si la entrega está siendo en el tiempo determinado, si las entregas a los clientes está cumpliendo con, está satisfaciendo las demandas del cliente. Y el tercero tiene que ver con las reglas del negocio, que pues evidentemente es que la empresa pueda producir adecuadamente, pueda tener listo su producto en el tiempo determinado y que haya toda la utilidad necesaria y se alcancen las metas establecidas con respecto a esto. Y lo que tiene que ver con handoffs es toda la interacción entre los elementos que comprenden la plantilla que lleva a cabo la mano de obra en su sentido más literal, es decir, todos los elementos humanos o todo el factor humano que participa en el proceso y que de alguna manera hace pasar el proceso de una mano a otra. Algunas maneras de analizar los procesos se lleva a cabo, como ya lo dijimos, a través de las métricas de rendimiento. Bueno, esto es lo mismo, solo que nos regresamos un poco. Y algunas de las herramientas de la mejora que pueden ser utilizadas, algunas metodologías o herramientas para mejorar los procesos cuando se descubre ciertas ineficiencias en los procesos, cuando se descubre ciertas fallas en el proceso. Las herramientas que pueden ser utilizadas son, entre muchas, algunas de las que aquí mencionamos. La primera
que mencionamos acá se llama ciclo PDCA, que son siglas en inglés, pero que significa planificar, hacer, verificar y actuar. La segunda se llama análisis de valor, que tiene que ver el análisis de variables como valor añadido y reducción de costes. El tercero se llama diagrama de Ishikawa, muy conocido en el mundo de la producción industrial y que es una herramienta o una metodología que permite encontrar causas raíces de los problemas que se estén suscitando. La número 4 es metodología de los 5 porqués y tiene que ver con una serie de cuestiones o preguntas que nos llevan a determinar cuáles son las causas del fallo que se está registrando y que tiene que ser mejorado. La número 5 se llama Lean Manufacturing y tiene que ver con el énfasis en las necesidades del cliente. Estos están orientados más que nada a los sistemas de calidad. Y la última que contemplamos aquí, DFSS, Design for Six Sigma, que tiene que ver también con una serie de 6 principios hacia el mejoramiento de los procesos y hacia el mejoramiento también de la calidad. Bueno, se tiene que enfrentar siempre a obstáculos en todo proceso y son interferencias en el proceso que causan la acumulación de actividades, generan retrasos y hay que descubrir siempre si existen y qué los está creando. Eso es lo que el análisis de los procesos nos permite poder descubrir si hay esos obstáculos y qué los crea. Entonces, por lo general, un obstáculo se crea con la restricción de un proceso, de un recurso, por ejemplo, de un producto, de un servicio o de una información. Es decir, si hace falta o hay una falla en un recurso específicamente, entonces el proceso se puede alentar, se puede detener o se puede generar un cuello de botella. Y así mismo puede suceder en cuanto a un producto o un servicio o en cuanto a los flujos de comunicación e información que deben existir durante todo el proceso.